Saludos belemitas, bienvenidos a su espacio, el podcast Voces Activas, presentado por el medio de comunicación número 1 de todo Belén, El Guacho, en compañía de Emanuel Hernández y Raquel Soto. Patrocinado por Gilligan's, Comidas Caribeñas y el bar-restaurante Rancho Olaris. El día de hoy tendremos como invitados especiales a Esmeralda Zamora, Cinia Vargas y Daniel Alvarado. En nuestra primera sección abordaremos el desarrollo artístico y cultural del Cantón de Belén, siendo este fundamental en la producción de identidades y tiene una estrecha relación con el sentido de pertenencia de los individuos a sus comunidades, propiciando de esta manera la conservación del patrimonio cultural y preservando la memoria histórica. Específicamente, dentro del Cantón de Belén existe una amplia diversidad de actores sociales que apoyan, participan y promueven proyectos o actividades artístico-culturales, siendo espacios que han permitido el diálogo y la reflexión, pero que a su vez han propiciado conocimientos y herramientas para la expresión y creación dentro de la comunidad. Además, en Belén se ofrecen cursos de formación y sensibilización artística desde hace más de 30 años, a través de la Asociación de Desarrollo Integral La Ribera, la Asociación Cultural El Guapinol y Asociación de Desarrollo Integral La Asunción, siendo estas fundamentales en la calidad de vida de la población y en el desarrollo del cantón, debido a las acciones que llevan a cabo para mejorar las condiciones económicas, artísticas y culturales de la población. Bueno, el día de hoy nos encontramos con varios actores sociales que han estado involucrados en el ámbito artístico y cultural en el Cantón de Belén. Ellos nos van a hacer una presentación contándonos acerca de cuáles fueron sus primeros acercamientos con este ámbito y cómo se han seguido involucrando con el arte y la cultura en el cantón. Bienvenidos. Bueno, muy buenas. Yo soy Esmeralda Zamora. Soy oriunda de este cantón, nacida y producida aquí. Toda la vida he trabajado en cultura. Participé en todas las presentaciones en el año de mi kindergarten, en el kinder de las monjas que existía aquí, de Santa Teresita. Estaba a un costado del antiguo Teatro Belén, donde está ubicado ahora el San Casimiro. Ahí estaba ese teatro y las monjas nos preparaban, actuábamos, bailábamos, recitábamos, hacíamos de todo, hasta el programa de Chungalandia fui a representar a Santa Teresita en ese momento. ¿Qué ahí tal? tengo las fotos y todavía tengo el vestuario que me hacían las monjas. ¿En serio? Sí, me enseñaban los libretos y yo entraba a la actuación. Éramos todos los chiquillos del kinder. Y luego en la escuela siempre participé en todo, todas las actividades que habían. Una vez salí a decir una recitación y se me olvidó el texto. Me dio el blancazo y don Yurán, que era el director de la escuela, me consolaba y me decía: vas a ver, Zamorita, vas a llegar a ser una gran actriz, como Liz Taylor. Y yo decía: ¿quién será Liz Taylor? Y bueno, sí se le cumplió, siempre he sido actriz. Luego en el colegio, participaba en todo. Y como antes en este cantón era inherente a nosotros los belemitas el trabajo comunal, trabajábamos en todos los turnos, trabajábamos en muchas cosas. Cuando empezaron a hacer los Juegos Nacionales y empezaron a triunfar los deportistas de este pueblo, los grupos culturales ayudamos a que se construyera el polideportivo, lugar vetado para tantos belemitas en este momento. Y en aquel momento se llamaba, ¿cómo era la cuestión del block? La marcha del block. Cada cerveza se compraba un block y entonces la gente tomaba cervezas
para ayudar a construir, y nosotros ayudábamos. Ah, los bloques de construcción. Sí, los bloques de construcción, era la marcha del bloque para construir el polideportivo, primero el gimnasio y luego el polideportivo. Oiga, yo no sabía esa historia. Sí, sí, claro, los grupos culturales, ahí estuvimos metiéndole el nombre al comité de deportes, que luego nos olvidó en la que era solidaridad para la construcción de nuestro teatro y de todo lo que nosotros logramos en aquel momento. ¿Eso alrededor de qué años fue? Eso fue hace 40 años, ¿no? 80. Fue sí, en los 80s. Siempre trabajábamos, ¿verdad? Los bailes, ayudábamos a salonear, ayudábamos a hacer chicharronadas, ayudábamos en los turnos siempre para construir el polideportivo. Y supuestamente una vez construido el polideportivo nos iban a entregar el lugar de las canchas públicas para que hiciéramos nosotros el teatro junto con ellos. Pero las palabras se las lleva el viento. Nadie lo escribió y aquí estamos todavía pretendiendo un lugar para actuar, para desarrollar nuestras artes. Okay. Y luego se propuso que se construyera el Centro Cívico Cultural El Nacimiento. Esa fue la municipalidad del 86-92, que compraron el lugar donde está el Teatro El Nacimiento y con la promesa de que nos iban a ayudar a construir el teatro y a que nos desarrolláramos ahí. Hicimos una obra que era Potrerillos 1907, por los caminos de mi abuelo, que fue para el 90 aniversario del cantón. Hicimos la obra de teatro que se inauguró el 26 de diciembre de ese año. Y todo el año pasamos construyendo el teatro, contratamos las butacas que las estaban vendiendo muy baratas en el cine Isabel. Allá las fuimos a traer, un camioncito y nosotros andábamos, teníamos que repicar y dar la misa. Ah. Entonces fuimos allá a traerlas, las instalamos, hicimos el escenario, todo el grupo de teatro Argamás en ese momento. Y luego para el centenario fue que hicimos la película y siempre estábamos nosotros involucrados en el quehacer cultural. Con el grupo Guapinol, que hace 25, 30 años fue. ¿Qué? 25 años, que se creó la Asociación Cultural El Guapinol, y ellos se encargaban de lo que era la sensibilidad y los talleres que se han formado toda la vida, que muchos de los artistas de este cantón se lo deben al Guapinol. Y ahí íbamos, municipalidad y asociación, trabajando juntos, hasta que en un momento hubo un desfase, un rompimiento, y es preferible manejar un pueblo sin cultura, sin arraigo, sin historia, para poder hacer lo que se da la gana, y eso es lo que tenemos ahora en Belén, un pueblo que fue muy lindo, que tuvo una gran historia, que tuvo grandes artistas y que esos artistas ahora andamos por otros lugares tratando de desarrollar nuestras artes. Sí, claro, comprendo. Muchas gracias, Esmeralda. Cinia, usted también colaboró con Esmeralda en esas épocas. Si quiere, nos habla un poco usted de usted. Sí, mi nombre es Cinia Vargas, vivo en el cantón de Belén. A mí me gusta el cuento, el teatro, la copla, y espero que a ustedes también. Claramente. Empecé el teatro bueno, primero que nada, en Belén hubo una academia artística belenita que fundó Joaquín Corrales, Danilo Chávez, no recuerdo quién más. Entonces mi mamá, a mí me crió mi abuelita, un día llegó de misa 6 y me dice que van a abrir una academia, y yo fui y me metí en flauta, en pintura, en teatro, en danza, en coro, en todo me metí. Cuando iba tanteando a cada una, ¿verdad? En pintura me di cuenta que el dibujito que la chiquita hacía a la par mía, no podía yo nunca llegarle a eso. Yo hacía palos con bolas. Entonces, esto no es lo mío.
Me metí en danza con Janet Sosa y ahí eso sí me apasionó. Pero la chavala un día me dijo, yo era una chiquita apenas, yo tenía como 7, 8 años, que ella había visto que yo me entregaba de lleno al taller, pero que yo no podía salir a escena porque estaba muy gordita. ¿Eso le dijeron? Eso dijo. ¿Así? ¿Así nada más? Sí, yo siempre se lo recuerdo a ella y ella me dice que por qué no tiene traumas de la infancia, ¿verdad? Cuando es adulto. ¿Qué? Bárbaros. No, ha costado sacárselos. Ese fue el último día que fui a danza. Seguí con teatro con Paul Murillo. Después de ahí todo eso se terminó. Quitaron la academia. Flauta también aprendí a tocar. Quitaron la academia y yo nunca más volví a saber nada. Pero es lo que pasa con esos tipos de talleres es que a uno lo sensibilizan, ¿verdad? Como lo que hace la Asociación Cultural de Guapinol, que sensibiliza a niños y de grandes llegan a interesarse por el arte. Entonces a mí me había de alguna forma sensibilizado la academia. Un día yo salí en la tarde, yo tenía como 13 años por ahí, en la noche. Mami no me dejaba salir mucho de noche, pero ya yo me estaba haciendo muchacha y me encontró Esmeralda en las gradas de la municipalidad. ¿Ese fue su primer contacto con Esmeralda? Sí. Sí, ya, bueno. Sí, al principio era que les gustaba el mismo hombre. Sí, cierto. ¿En serio? Era la novia y a ella le gustaba. Sí. Ay, qué terrible, qué buen pasado ese. Entonces le pregunté qué estaba haciendo ahí, ella me dijo que estaba en un grupo de teatro y yo le dije, ¿me puedo meter? Y me dice, sí. Y le fui a decir a mi mamá y le dije que era con ella y, por supuesto, no me voy. Porque estaba conmigo. Exactamente. Bueno, tenía una buena reputación. Sí. En ese momento. Bueno, entonces mami me dejó entrar al teatro, pero yo no me atrevía a subirme a las tablas, tenía terror escénico. Entonces estuve ahí desde finales de los 70s. Sí. Como 78. 78. Tuvo pánico escénico al Sí. principio, entonces. Sí, claro, terrible. Eso es algo de siempre. Por aquel trauma de que usted es gordita y no sé qué, no sé cuánto, pero ella estaba ahí, nos ayudaba. Ponía música, alaba. Éramos, como le digo, todos repicábamos y alabábamos la misa. Ya al final sí hizo. Sí, Liana Solís con aquella obra, la maestra. Sí, y no, la maestra y el pueblo de Dios en el interior del país, ¿usted participó? No, en ese no, en la maestra. Yo siempre tenía miedo. Y a ese. Pero en el pueblo de Dios no hablabas, entonces. Jalaba chuches. Era la que pasaba con la olla. Sí, luminito, como decíamos nosotros en el teatro. Es curioso, ¿verdad? Porque siempre que dicen que cuando usted se manda al frente de un público, que es así con agallas y que seguro, pero uno siempre siente un nervio. Claro. Siempre hay nervios. Si a usted se le quita ese nervio, usted dejó de hacerlo bien. Exacto. Ese nervio es el que le da a usted esa cosa que siente uno antes de subirse al escenario. El que alimenta el personaje. Todavía es una delicia, es una delicia. Sí. Cuando uno va a salir de escena, está asustado y todo. Esa vez que cosa. pone el pie en escena, se quita. Sí. Muy bien. Sí, es una maravilla que nadie le quita a uno. No, eso es algo genial. Yo lo sentí. Estuve en el teatro Belén, después pusimos Argamasa. Muchos años. Con ese Teatro Belén anduvimos por todo el país, presentando obras por todo el país. ¿En serio? Así. Íbamos a Limón, íbamos a todos los festivales. Festival de teatro. A la Palma de Oro, a la Concha de Oro, a Pérez Heredón, a San Ramón, a todo lado. Entonces, en algún momento Belén, a nivel nacional, fue de renombre. Sí. Imagínense, ¿te acuerdas del ministro de Cultura? Don Hernán González era el ministro de Cultura. Iba con nosotros a las actividades. Nos seguía a nosotros, al grupo de teatro de nosotros para vernos. Iba con nosotros a los festivales. Eran buenos. Le decía a mi tío, tu sobrina sí que actúa bien. Y le dice a mi tío, ¿quién es mi sobrina? Mi tío no sabía que yo actuaba y el ministro sí. Y ese ministro nos apoyaba mucho. Y nos acompañó a Limón. Las 3 veces que fuimos a Limón nos acompañó. A la Chicheca de Oro. Y él apoyaba mucho el intercambio de los pueblos, que él hablaba. Una vez tuvimos un intercambio con Quebradonda de Nicoya. Fuimos el conjunto que había de rock, la rondalla, el grupo de danza y el grupo de teatro a Quebradonda de Nicoya. Después de ellos vinieron aquí. Y después ellos vinieron aquí. Él llamaba el intercambio de los pueblos. Muy tan. Bueno, y a nivel histórico esto es bastante representativo, ¿verdad? Para Belén.
Después de ahí, yo seguí con el teatro Argamasa. Ya le digo, al principio éramos un montón y éramos como el grupo viejo que todavía hasta el día de hoy nos reunimos. Ellos empezaron a irse porque había cosas que a veces no estaban bien en el teatro y todos empezaron a irse, todos, solo de los viejos solo quedé yo. Y después de eso yo estuve como 6 años más. Estando ahí, una amiga mía que se llama Mati Crespo me llevó a actuar a la abuela en el Museo Juan Santa María. También me llevó a un grupo de cuentacuentos, me metí en un grupo de cuentacuentos. Después en un taller que hicieron aquí en Belén, que se llamaba, lo hizo Dionisio Cabal, un taller de coplas. Nos metimos Manuel Ortiz y yo. Manuel Ortiz también era de los viejos del teatro. Yo conozco a Manuel Ortiz. Yo fui a ese grupo. Yo fui a ese... sí, también crecí. Y a Manuel Ortiz y a mí nos escogieron para la Red Nacional de Copleros. Me fui a trabajar a la abuela, estuve 4 años estando en la abuela, la Universidad Estatal a Distancia y el CINAR me ofrecieron la oportunidad de participar en un corto que se llamaba Minuto Final, por si lo quieren ver, está en el internet, ¿no? ¿Cómo se llama? En la página. En YouTube. En YouTube. En YouTube. Está en YouTube. Y ahí está Minuto Final, lo hice con Fernando Minocur, con Arnoldo Ramos y Carlos Alvarado. Después los profesores. Aquí tuvimos un grupo de cuentacuentos, se llamaban los profesores también. Yo hasta la escuché una vez recitar un cuento muy bonito. Si no me acuerdo, era de una calera. La calera. La calera. Sí. Pero yo lo escuché recitarlo a usted. No, la calera era mía. ¿En serio? Sí. Fue una presentación que hubo hace poco en Belén, tal vez el año antepasado. Yo lo escuché a usted. Y pudiera jurarlo. No, yo tengo otros y nosotros entre nosotros no nos robamos los cuentos. Sí. Entonces me estoy equivocando. Sí. Eso vamos a editarlo. Entonces, yo también he participado en la fiesta internacional de copleros, en la fiesta internacional de cuentos, en la red nacional de copleros, voy con Dionisio a un montón de lugares. Y estando en Alajuela, me salió la oportunidad de empezar a trabajar en San José. Entonces me fui para el Teatro de la Comedia, hice una obra de teatro que se llama Mi abuela es un peligro, después hice otra que se llamaba Motel Rapidín. Yo escuché Motel Rapidín. Sí, después ahora estaba montando una con el Teatro Torres que se llama No soy feliz pero tengo marido, pero tuve que renunciar el viernes porque me estaba produciendo, yo parezco de grados tengo... De que me dio la menopausia, me dio ataques de pánico y de ansiedad. Ajá. Y me estaba matando la ansiedad. El grado de exigencia de ese teatro es enorme. Me aprendí el texto en 2 semanas, 35 páginas, era un monólogo. Pero cada vez que iba para allá iba asustado. Y tenía miedo y me empezaron a dar ataques de pánico para mí la salud está primero. Eso es demandante, ¿verdad? También. Es que la gente cuando ve el producto en el escenario no sabe el trabajo que hay detrás. Claro. Hay un trabajo muy arduo, que es, lo más fácil es aprenderse el texto y los movimientos, pero sacar todo aquello que uno ve en el escenario es un trabajo muy arduo. El año pasado para la pandemia, como no se podía hacer nada, hice una obra virtual que se llamó Las Plañideras y fue un éxito. Ajá, y gané el premio, en Costa Rica había un festival que se llamaba El Grano de Oro. Gané el premio a la mejor actriz. También hicimos un festival de cuentacuentos y gané el premio a la mejor cuentacuentos. Yo he seguido, mi vida es el teatro. Ahorita dije, voy a parar Semana Santa. Tengo una relación muy cercana con Lucho Barahona. En el otro lunes llamo a Lucho Barahona y le voy a decir, estoy sin trabajo, no me ponga un monólogo nunca más en la vida. Sin que me busque brete, porque yo tengo como una meta entrar a trabajar como Mauricio Astorga en el Teatro Triciclo o en Lucho Barahona. Esa es mi meta de este año, vamos a ver si lo logro. Muy bien. Gracias, Cinia. Dime, Raquel. Bueno, ahora Daniel nos va a hablar también un poco de su acercamiento al ámbito cultural y artístico y también si nos puede hacer un poco de referencia a la historia del cantón, puesto que él es historiador. Ok, bueno, mi nombre es Germán Daniel Alvarado Luna,
Yo soy historiador y también estoy formado en gestión cultural por el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, mi acercamiento empieza precisamente con el Guapinol, ¿verdad? Yo estuve en los talleres de Guapinol, en danza, en escritura creativa. Luego, no sé, me invitaban a las fiestas, entonces ahí como que todavía me sensibilizaban más con un par de vinitos, ¿verdad? Y posteriormente ya pasé a lo que fue a una organización juvenil, ¿verdad? Que fue la Juventud Belemita, que se inspiraba del Guapinol o de los 80s, ¿verdad? Y hicimos cierta gestión cultural, pero sin desprendernos de lo propiamente político, ¿verdad? Ahí, bueno, no sabíamos muy bien qué hacíamos, pero lo hacíamos, ¿verdad? Después ya con el Comité de la Persona Joven, ¿verdad? Yo fui presidente, y en los últimos años me he dedicado más que todo a la investigación, ¿verdad? A reflexionar un poco sobre lo que ha sido la historia de este cantón y qué lecciones podemos sacar de esta, ¿verdad? Ya creo que se ha hecho mucho, ¿verdad? Y hay que pausar y pensar un poco a qué nos puede llevar toda esa experiencia, ¿verdad? En cuanto a la historia, ¿verdad? Bueno, yo podría decir, así, lo que he logrado desarrollar, que aquí hay 3 olas, ¿verdad? Tres periodos, por lo menos desde principios del siglo XX, del movimiento artístico y cultural de Belén, ¿verdad? La primera está más asociada, vinculada con la iglesia, ¿verdad? Con las manifestaciones de la iglesia, ¿verdad? La iglesia aquí emprende acciones culturales desde muy temprano, ¿verdad? Por ejemplo, Belén tiene un teatro en 1913 ya, y creo, digamos, todavía no he hecho una investigación muy profunda, pero si uno se pone a pensar qué cantón tenía o qué pueblo tenía un teatro en esa época, es muy extraño, ¿verdad? Ya Belén en 1918 compra el primer cinematógrafo, ¿verdad? En 1907 se financia una filarmonía, la municipalidad financia una filarmonía, ¿verdad? Entonces sí, y esas primeras manifestaciones culturales que se dan, sí están muy asociadas con la iglesia, pero también están, o sea, la iglesia como que conduce, pero es el pueblo el que las realiza, las organiza, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar de que hay una trayectoria, ¿verdad? De movimiento comunitario que ya tiene 100 años, ¿verdad? Y que, por así decirlo, forma parte de la identidad belemita, ¿verdad? Es una larga tradición, ¿verdad? Ya es el teatro, el arte, la cultura forma parte, ¿verdad? Después de una segunda oleada que es más o menos en los 70s, 80s. Esa segunda oleada, bueno, es como, es multifactorial, ¿verdad? Podemos hablar de un contexto donde hay luchas sociales, ¿verdad? Por los servicios públicos, movimientos comunitarios, ¿verdad? Que crecen luchando por las mejoras de los servicios públicos. Por otro lado, el Ministerio de Cultura nace, ¿verdad? Nace a finales de los 60, ¿verdad? Y empieza una política de promoción, ¿verdad? De la cultura, ¿verdad? También con todo lo que son las dictaduras en América Latina, empiezan a llegar chilenos, ¿verdad? Uh-huh. Chilenos, argentinos. Esto fue un regalo para Costa Rica. Chilenos, argentinos, que ellos, o sea, artistas escénicos, músicos, que traen, bueno, ya en todo lo que es América Latina, ¿verdad? En Chile, en Sudamérica, el arte era muy utilizado a nivel político, ¿verdad? Entonces, todo, inclusive, estos entonces empiezan a, no solamente, entonces se da esa confabulación entre una problemática social, entre esa entrada de los chilenos y entre las políticas culturales del gobierno en aquel momento. Y no solamente en Belén, se empiezan a formar en todo Costa Rica una serie de grupos, ¿verdad? De arte, de danza, de teatro comunitario, ¿verdad? Igual ya se están empezando a graduar promotores, ¿verdad?
de las universidades, ¿verdad? O gente que va al extranjero a estudiar y después viene y viene a enseñar cosas acá, ¿verdad? Entonces Belén está dentro de esos tres influjos, ¿verdad? Hay una cuestión ahí del influjo de las políticas culturales. Se sabe que también hay cierto contacto con estos extranjeros, ¿verdad? De cierta forma. Hay todo un movimiento social por los servicios, y eso se confabula, ¿verdad? Y va formando estos grupos, sobre todo lo que es el grupo de teatro Belén, ¿verdad? Como Cine ya me ha contado, porque este grupo de teatro, que no estuvo directamente vinculado con el movimiento Guapinol, pero tenía una relación estrecha, este grupo de teatro tiene un desarrollo, o sea, no, tiene un discurso político posicionado, ¿verdad? Entonces, sí, hay obras de teatro y todavía que se asocian también un poco con la teología de la liberación, ¿verdad? Que usaban, por ejemplo, una vez que me contó Manuel, ¿verdad? Que era una obra sobre Moisés y presentaban a Moisés como liberador de un pueblo, ¿verdad? Se llamaba El Pueblo de Dios en el interior del país. Exacto, ¿verdad? Y ya después hay una tercera ola, ¿verdad? Que la tercera ola es después de los 90, ¿verdad? Y es interesante esa tercera ola porque, como yo les menciono, ¿verdad? En los 70s, 80s podemos hablar de que estos movimientos de teatro comunitario, por ejemplo, son en todo el país, ¿verdad? Habían encuentros, ellas mismas lo cuentan, y es algo que era promocionado por el mismo ministerio. Pero... por el Movimiento Nacional de Juventud. Ajá, exacto. Y el asunto es que en los 90s casi todos estos grupos desaparecen, ¿verdad? A partir de los 90 hay un cambio en las políticas culturales del gobierno, ¿verdad? También hay una cuestión ahí ya más de institucionalizar, ¿verdad? Más de controlar, por ejemplo. Entonces, si hablamos de controlar, ya se empiezan a surgir las casas de la cultura. Por ejemplo, todos los movimientos de juventudes que eran como muy libres se empiezan a institucionalizar y se crean los comités de la persona joven, que todo opera a través del Estado. Pero en Belén hay algo muy interesante, que es que este movimiento comunal, artístico, cultural, se mantuvo siendo comunal. O sea, el Estado no lo cooptó. No se institucionalizó. No se institucionalizó, el Estado no lo cooptó, ¿verdad? Y eso no quiere decir que este movimiento no tuviera como que no se vinculara con el Estado, ¿sí? Pero es que por eso Belén, y esto es casi, digamos, usted habla con otras municipalidades de Heredia, por ejemplo, algo como el Guapinol, un grupo cultural financiado por la municipalidad, eso es muy raro, ¿verdad? Eso sí, claro, todo el mundo se asombra. Eso es muy raro, ¿verdad? Pero eso hay que entenderlo, que no es que la municipalidad lo produce, ¿verdad? Sino que es... el pueblo lo exige. El pueblo lo exige, lo lucha, ¿verdad? Y por eso tenemos lo que tenemos, hay que entenderlo desde ahí, porque... desde la idiosincrasia belemita. Y digamos... Exacto, y digamos desde los 90s entonces tenemos esto, un proceso de institucionalización que va cooptando, pero que al mismo tiempo, mientras coopta, conforme avanzan los años va destruyendo, ¿verdad? Porque la visión de desarrollo, ¿verdad? Que existe a partir de los 80s, de finales de los 80s, es una donde lo prioritario es lo económico. Entonces, sí, podríamos hablar de un gobierno en particular, pero estamos hablando de que es una lógica de Estado, ¿verdad? El Estado opera así y en todas las instituciones se proyecta eso, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una política de Estado, una lógica, ¿verdad? Que viene cooptando y mientras coopta va debilitando, ¿verdad? Pero en Belén eso no ha pasado precisamente porque se ha mantenido... la asociación se ha mantenido, y bueno, de la asociación sale este grupo que es la Argamasa, ¿verdad? Y Argamasa, si bien ya no tiene como en los 90s, en los 80s, el grupo de teatro Belén tenía una connotación política clara, Argamasa no lo tiene tanto, pero yo ya después pensando, es que, bueno, sí, no se posiciona ni en izquierda ni derecha, ya no estamos en la Guerra Fría, ya no... Pero si usted lo piensa en el contexto que estamos, Argamasa o estos grupos siguen siendo políticos,
Porque ahora es esto, digamos, entra un modelo de desarrollo que intenta, por ejemplo, homogenizarlo todo, hacer todo, no sé, en función de la economía, en función del desarrollo económico, ¿verdad? Y estos grupos, pues, y en función de una cultura de masas extranjera, ¿verdad? Estadounidense, ¿verdad? Y demás. Y estos grupos, entonces lo que están haciendo esos grupos es posicionándose frente a eso y diciendo, no, nosotros tenemos identidad, nosotros... identidad, esa es la palabra. Nosotros tenemos identidad, nosotros tenemos nuestras propias formas de organizarnos, ¿verdad? Y entonces, si uno lo piensa bien, sigue siendo político, ¿verdad? Sigue siendo, como se dice, una divergencia cultural, ¿verdad? Ahí se posiciona y se enfrenta, ¿verdad? Correcto. Y sí. Ante el enfrentamiento, ante otras cosas que son prioridad en esta política de la que usted habla. Sí, y eso lo vemos sistemáticamente, ¿verdad? Porque desde el 2014, más o menos, o sea, me imagino que más, pero desde el 2014 hay un desfinanciamiento al Ministerio de Cultura, ¿verdad? Es que no solo Belén, ¿verdad? Es una lógica, ¿verdad? Es una lógica que impregna a la gente que manda, ¿verdad? Que está posicionada en los puestos de poder, ¿verdad? Y que eso es de los últimos 30, 40 años, ¿verdad? En 32 tuvimos teatro y en la actualidad ya no tenemos nada. En esas 3 horas, en las 2 primeras, tuvimos un lugar donde presentarnos. Agréguele a eso de 1913, que éramos un pueblo de polos, que decían en Heredia que no nos querían por revoltosos y en Alajuela no nos querían por santulones. En Belén teníamos cultura, éramos leídos. ¿Y sabe por qué? Porque la gente de San José que venía a vacacionar a sus quintas aquí en Belén, traían cultura, Sí, claro. traían óperas, traían orquestas para la presentación de sus fiestas. Y los belemitas aprendimos de todo eso. Eso es súper interesante. Sí, claro. Por eso teníamos Está en el libro de un Chepe. arte. Ah, está, sí, es cierto. Sí, eso le iba a decir, que en ese libro están todo condensado. Pero me gustó mucho eso porque da como la chispa que incendió todo. Sí. Es que como este lugar era de veraniego, entonces esa gente traía la cultura. Y vea, aquí en el edificio, en el salón ahora de parroquial, ese de la esquina, de las monjas, ahora ya no sé ni cómo se llama. San Casimiro. No, en el edificio. El San Casimiro es el edificio ese parroquial, ese de la esquina. Ahí había un colegio de señoritas donde preparaban toda la alta alcurnia de San José. Venía a ese colegio de monjas y se preparaban como señoritingas. Ahí aprendían arte, era lo primero. Aprendían a ser mujeres, ¿verdad? A bordar, a cocinar y a de todo. Ahí. Y se lo digo porque mis tías, sus amigas eran las señoritingas de San José, porque todas estaban en ese colegio, en el colegio monjas que llamaban. Y mira, ahora que nos comentabas, ¿verdad?, con lo del teatro. ¿Qué piensan ustedes de que no hayan este tipo de espacios para que la población o la comunidad pueda hacer presentaciones? ¿O crees que hay otros espacios donde ellos puedan también poder desarrollarse en este ámbito? Vea, la gente en Belén estaba acostumbrada a ir a ver las presentaciones. Cuando nosotros hacíamos las presentaciones en el salón de actos de la municipalidad, era el puro centro. Me acuerdo que muchas veces, a la salida de misa, ya vestidos con nuestros personajes para las presentaciones, salíamos a llamar a la gente que salía de misa para que nos acompañara a la presentación. Como nos subvencionaba en aquel entonces la municipalidad, nosotros no cobrábamos entrada. Entonces la gente entraba a ver el espectáculo. Y teníamos un público bastante grande. Cuando tuvimos el Teatro Municipal El Nacimiento, y llámese Teatro Municipal El Nacimiento, la municipalidad nos ayudó, nos forjó, y nosotros pusimos el trabajo, pusimos medios económicos cuando no nos alcanzaba, y todos trabajábamos para ver el teatro en pie. La gente nos decía, hasta allá, y llenábamos el teatro. Es más, hubo épocas en las que
teníamos que contratar 100, 200 sillas más para que la gente estuviera sentada en nuestras presentaciones. Sí, la gente estaba muy interesada. La gente acudía al espectáculo porque a la gente le gustaba el grupo de teatro. Estuvimos haciendo teatro de buena calidad, pero no teníamos un lugar donde presentarnos. Mucha gente piensa que en cualquier lado se puede presentar, se sienta la gente en unas gradas y se presentan. Y el problema del ambiente, y el problema de las luces, y el problema de todo, eso no es teatro. O sea, sí es teatro, y lo podemos hacer donde sea. Eso es una maravilla. Pero necesitamos las condiciones. No es en un anfiteatro, no es en un auditorio en el que se pueda desarrollar el teatro como tal. Entonces, desde que se cerró el Teatro Municipal del Nacimiento, hemos andado por todo lado. La Asociación de Desarrollo de la Ribera nos ha apoyado. La Asociación de Desarrollo de la Asunción nos ha apoyado. Y en San Antonio no hay ni siquiera Asociación de Desarrollo, entonces tampoco hay donde presentarse. Y el San Casimiro es impropio para presentarse. Sí, eso es. Por el ruido, por todo lo que usted se puede conllevar. Bueno, yo en mi caso, yo doy talleres de teatro de adultos mayores desde hace ya voy para 12 años. Y los únicos espacios que en este momento yo siento que hay en Belén, bueno, por lo menos a mí, para trabajar con mis adultos, me gusta la Asunción. El Salón Comunal de la Asunción tiene un escenario pequeñito y ahí trabajamos. Es lo más bonito que hay en este momento en Belén. Porque la Ribera es como muy grande. Y también un escenario muy grande, el escenario está muy, muy alto y a mí por lo menos no me funciona para mis adultos. Y el San Casimiro es una cosa muy pequeñita, claro. Se dispersa mucho la atención, el sonido. Entonces, yo en este momento, espacios aquí en Belén, lo único que veo es el Salón Comunal de la Asunción. De la Asunción. Y Daniel, ¿tú qué nos puedes comentar con respecto a esto? ¿Qué otros espacios sabes comunales que existan aquí en Belén propiamente? Ok, sí, bueno, como dijeron las compañeras, ¿verdad? Sí hay una carencia, ¿verdad? De un espacio adecuado en términos de las artes, ¿verdad? Como ya dijimos, hubo uno adecuado en algún momento, ¿verdad? Este teatro, el Teatro Belén. Municipal, el Nacimiento. No, el Teatro Belén. El Teatro Belén. Ajá, sí era maravilloso. Estaba adecuado para eso, ¿verdad? Tenía las condiciones adecuadas, ¿verdad? Bueno, a ese teatro y lo terminan botando, que cayó en desuso en algún momento, ¿verdad? Y bueno, la iglesia replantea qué hacer con sus espacios, ¿verdad? Y decide, bueno, mejor hagamos un salón multiuso que se pueda hacer para otras cosas, o que pueda generar ingresos para la iglesia. Y bueno, en San Casimiro no se hace con ese fin, ¿verdad? Para que sea un teatro, ¿verdad? San Casimiro se hace para un uso más amplio. Después ya vienen las compañeras, ¿verdad? Que ya contaron cuando ellas emprendieron, ¿verdad? A nivel político y a nivel material también. Ellas trabajaron, ¿verdad? Mano de obra, los recursos los conseguían, ¿verdad? Y a nivel político presionaban, ¿verdad? Y lograron obtener ese teatro, ¿verdad? Y actualmente sí, ¿verdad? Supuestamente ese teatro, ¿verdad? Que tenía las condiciones, se va cerrando. Es una decisión, ¿verdad? Del gobierno local, ¿verdad? Desde la alcaldía. Que está en un valle de inundación y por tanto ahí no se puede hacer nada. Bueno, para ahora actualmente se usa como... Así, ese es el criterio, pero si usted lo ubica, el valle de inundación es la parte de abajo de esas bodegas. Ni siquiera la bodega que está arriba, ni el teatro que está más arriba, es zona de inundación. Pero bueno, así se terminó. Sí, hay salones comunales, ¿verdad? En Belén hay mucho salón comunal, ¿verdad? Obviamente no tienen las condiciones, pero hay ciertas asociaciones de desarrollo que sí son como muy preocupadas, ¿verdad? Y ceden el espacio, ¿verdad? La prioridad del espacio es la comunidad. Pero hay otras asociaciones que definitivamente no, ¿verdad? Que los espacios, esos salones comunales, técnicamente se vuelven para alquilar, para fiestas, ¿verdad? Al final la comunidad no ve... Sí, está bien que hay que generar ingresos para arreglar el salón, pero sí, las asociaciones se vuelven un fin en sí mismo, ¿verdad? Entonces usted solo ve fiestas y gente alquilando y gente está ganando plata con él. Y bueno, y no se desarrolla nada ahí propiamente, ¿verdad? Sí hay una necesidad de un espacio, pero como les digo, ¿verdad? Esto es parte, ¿verdad? De la lógica del estilo, ¿verdad? De desarrollo, ¿verdad? En donde
esto ya no es prioridad, ¿verdad? Esto no es prioridad, desarrollar esos espacios no es prioridad y en términos ya inclusive de la forma de pensar, ¿verdad? No es prioridad, hay otras prioridades, ¿verdad? Hay que entenderlo así, ¿verdad? Lo que se piensa con esta lógica de desarrollo es que la cultura no es prioritaria, que es algo superfluo, que es algo que no aporta, ¿verdad? Que es un gasto, no se dice inversión, ¿verdad? Se dice gasto, ¿verdad? Terrible. Y eso en términos simbólicos es fuerte, ¿verdad? Este está diciendo, es un gasto, estamos despilfarrando, esto no genera nada, Sí, ¿verdad? Pero es esa misma preocupación de que únicamente, si no genera dinero, no tiene valor. Y además de eso, cuando se aplican los presupuestos, sí, no importa, démosle tanto a cultura, ¿ok? Pero sabemos, todos, es un secreto a voces, que ese presupuesto de cultura es la caja chica de cualquier lugar, tanto del gobierno central, como lo acaba de decir Daniel, como del gobierno local. Siempre, cuando se requiere, se toma del presupuesto de cultura. Y cuando uno o una lo defiende, se da para problemas porque no tiene uno la sensibilidad de la comunidad, porque es un gasto y no previa los beneficios. Pero en esta pandemia se ha demostrado que lo primero que se cortó fueron las artes, cualquier tipo que sea, música, cualquier tipo de arte, pero es lo que ha mantenido la salud mental de toda la población, no comunal, ni país, ni en general, en el mundo. La expresión artística. La expresión artística es la que ha mantenido la salud mental durante esta pandemia, que ha sido dura, pero igual sigue desvalorada. Ahora que Esmeralda, ¿verdad? Agrega este tema de la importancia del arte y la cultura, yo quiero que ustedes nos comuniquen y que les comuniquen a los belenitas por qué es tan importante entonces que se trate este tema del ámbito cultural y artístico y por qué es tan importante también que se dé el apoyo y el dinero para que se sigan dando este tipo de actividades dentro de la comunidad. Primero que hay que entender, ¿verdad? Y esto es como las tendencias actuales, ¿verdad? Que la cultura no solamente es las bellas artes, ¿verdad? La cultura es cualquier manifestación de un pueblo, ¿verdad? Cualquier manifestación, y eso es básicamente lo que sostiene la identidad de las personas, ¿verdad? Y a partir de eso crean el sentido de pertenencia, crean esta cuestión de las relaciones, de los vínculos de cooperativos entre las comunidades, ¿verdad? Somos parte de, ¿verdad? Y defendemos esto porque es nuestro, ¿verdad? Y definitivamente, y esto, digamos, sí, hay una cuestión ahí de alimentar el espíritu, ¿verdad? El alma, pero también es una cuestión inclusive de política, ¿verdad? Es la importancia, y por eso también tiene mucha incidencia, ¿verdad? Aquí no estamos viendo simplemente que quieren destruir el arte porque sí, o quieren desfinanciarlo porque sí, o no apoyarlo porque sí. No, aquí estamos en un claro enfrentamiento entre dos visiones de mundo, ¿verdad? Una visión que solo prioriza lo económico, es necesario, pero no es lo único, ¿verdad? El mundo es más complejo que eso, ¿verdad? Los seres humanos somos seres complejos, ¿verdad? Y como lo dijo Jesucristo, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y no solamente es eso, ¿verdad? De que son dos visiones que se enfrentan, sino que defender la cultura, el arte y demás implica una postura donde usted está defendiendo su arraigo hacia este territorio, ¿verdad? Y la gente que está arraigada va a defender más lo que es suyo, ¿verdad? Lo que le pertenece, lo que es de la comunidad. Sí, su patrimonio, ¿verdad? Su historia también. Y eso evidentemente se enfrenta a los proyectos económicos, ¿verdad? Porque si usted, por ejemplo, y pongamos un ejemplo, ¿verdad? Si usted empieza a contaminar, si la gente no le interesa un río, ¿verdad? Y lo contamina, y no lo van a defender porque les vale un pepino y ya perdieron con cualquier arraigo con eso, ¿verdad? Entonces ahí también está la implicación, ¿verdad? De que tiene esto, ¿verdad? Claro. Además de todo, de esta parte importante que está diciendo Daniel, Daniel, sí, ¿verdad? Sí. Tenemos que las raíces
las tradiciones, no solo por mantenerlas y porque se vea bonito y porque todo, sino que ese arraigo de que él habla, yo lo veo como que nosotros somos un árbol en este bosque. Entonces, si nosotros no defendemos nuestras raíces, no salvamos nuestra cultura, llamándole todo el ser integral de los belemitas, que era inherente a nosotros el trabajo comunal, ya ahora usted lo ve, no hay quien quiera un puesto comunal, no hay quien quiera trabajar por la comunidad, no hay que, o sea, siempre son los mismos, dicen, pero es que esos mismos se han convertido en personas tal vez egoístas, tal vez por defender un lugar que se construyó en el pueblo, lo defienden como si fuera de ellos, porque eso es parte de nuestra identidad belemita. Queremos las cosas de corazón, queremos el progreso de este pueblo. No se dio porque todo el mundo estuvo con las manos cruzadas, se dio por el trabajo comunal. Claro. ¿Sí, no? Yo cierro diciendo que el arte es belleza, que el arte nos sensibiliza y nos hace personas pensantes. Más críticas. Ajá, más críticas. Si ustedes ven lo que pasó ahorita, este año que pasó, bueno, que todavía no hemos salido de eso, cuántas cosas se cerraron, cuántas cosas se terminaron, pero el arte siempre estuvo ahí. Las personas que fueran confinadas en sus hogares pudieron poner en la televisión y ver una obra de teatro, o pudieron meterse en la internet a ver pinturas, o pudieron oír música, ver danza, ver baile. El arte va a seguir toda la vida, a pesar de, va a seguir. Claro. Gracias a Dios. Y estos espacios son muy importantes, más ahorita, ¿verdad? Con la pandemia, Sí. que son lugares fundamentales ahorita también para las poblaciones, entonces tenemos Para que la salud rescatarlo, mental. la salud mental, como tú lo comentabas. Y ya eso es parte del ser humano, Sí. expresarse. Sí, claro. De hecho, así fue como empezamos, Claro. hasta con silbidos y todo. Sí. Sí, así se empieza. Dani, para cerrar. No, yo sí quería destacar una cosa, ¿verdad? Hay que reconocer también, digamos, por ejemplo, Belén es uno de los primeros cantones en tener políticas culturales, ¿verdad? En el 2011. Belén también es uno de los primeros cantones en desarrollar estos fondos concursables, y vea, y es que se lo pongo así, en comparación de otros lugares del país, y pese a que nosotros estamos en una situación precaria, no estamos como la mayoría del resto del país, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay en San Isidro... Fuimos ejemplo Exacto. para Y los siguen siendo, cantones que nos aventajaron. y siguen como siéndolo, Mora. y siguen siéndolo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Heredia se toma el Guapinol como un referente, ¿verdad? Ajá. Y si usted ve, digamos, hay cantones que en este momento ni siquiera tienen Casa de la Cultura, ¿verdad? San Rafael de Heredia no tiene ni siquiera unidad de cultura la municipalidad, ¿verdad? San Isidro de Heredia apenas la biblioteca apenas es un proyecto, ¿verdad? Pero hay que entender otra cosa, ¿verdad? Que esto no es estas cosas, estas políticas culturales que, bueno, hay que actualizarlas y ya son limitadas, ¿verdad? El cantón es sumamente complejo. Ya en el 2000 el 50% de la población ya era de otras partes, ya no era propiamente belemita, y hay que abrirse a esa diversidad, que yo creo que es el principal reto. Pero hay que entender que esas políticas no son un regalo, que estos fondos concursables no son un regalo y tienen muchas limitaciones, sí, pero han sido parte de las luchas, ¿verdad? Sí. Es una lucha, ¿verdad? Y esas luchas, ¿verdad? Hacen que Belén sea un cantón destacable. Yo creo que también hay que enfatizar mucho en eso, ¿verdad? En que sí, hay que seguir ahí pulseando, ¿verdad? Hay que seguir luchando y seguir presionando, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente caracteriza A ese a cantón. Belén, ¿verdad? No es que Belén es así porque vino un gobernante y lo hizo, ¿no? ¿Verdad? Esto es producto de la lucha comunal, de la organización comunal, que sí, que... De la expresión. Exacto, de la expresión comunal, y eso es también, como el arte y la cultura es parte de la identidad belemita, la organización comunal también lo es. Es inherente al ser belemita. Bueno, entonces yo siento que fue una conversación bastante sustancial. Espero que a ustedes les haya agradado bastante. Sí, a mí También. me encanta. Les queremos agradecer principalmente que hayan participado, que estuvieran acá conversando con nosotros. Esperamos también en algún momento poder profundizar también en otros temas de la cultura, porque falta muchísimo todavía por abarcar, pero bueno, eso es un primer inicio, ¿verdad? Acercarnos un poquito también a este ámbito, entonces les agradecemos muchísimo la participación. Un montón. Con gusto. Pura vida.
Esto fue Voces Activas. Espérenos próximamente en una edición más del podcast Belemita. Muchas gracias.